Yo soy Godoy Julio Mar, fui soldado primero, digamos, por el servicio militar, en ese momento de la clase 62. Ya finalizando, faltaba 8 días para irme de baja, cuando sucede el 2 de abril. Yo soy soldado del Regimiento 7 de Infantería La Plata, soldado de ejército. Malvinas hubo de ejército, de marina, de fuerza aérea, de gendarmería, de la Policía Federal, de prefectura. Bueno, y la historia con nosotros es que, digamos, hay varias cosas que hay que saber. Hay regimientos que vienen de toda la historia de la Argentina, digamos, que estuvieron con San Martín, con Belgrano, ¿tá? Nuestro regimiento, al cual yo pertenecía, estuvo con Belgrano, estuvo con San Martín. Entonces es un regimiento que participó de todo tipo de combates que hubo en la Argentina. Con San Martín en su momento, con Belgrano, después estuvo en el 78 con el tema de los chilenos, y bueno, y cuando nosotros estábamos para cuando llegó el 2 de abril, voy a la pregunta que él preguntó, ¿qué sentía? No entendía nada porque yo ya estaba festejando que me iba de baja. Entonces nos enteramos de que sucede que se han recuperado las Malvinas. Nosotros sabíamos de la escuela que había un conflicto con Malvinas, pero se conocía el nombre nada más, pero después nada más. En eso en mi compañía había un oficial nuevo que recién venía de la escuela y le preguntamos, y el hombre nos hizo toda una charla de Malvinas. Nos mostró el mapa, dónde estaban las islas, de cuándo venía el conflicto, cómo era todo. Nos hizo todo en poco tiempo que estuvimos, después del 2 de abril, el 3, el 4, 5, el 6, hasta el 7 de abril. ¿Por qué el 7 de abril? El 7 de abril, hasta ese momento, nosotros habíamos hecho recuperación del territorio nacional. ¿Ah? Sí. En ese momento, el embajador argentino se presenta en las Naciones Unidas y se dicta, ¿me entendés?, en las Naciones Unidas, un teatro de operaciones. Ese teatro de operaciones es las islas y 200 millas alrededor de la isla. Eso era el conflicto que se iba a debatir en las Naciones Unidas. ¿Comprenden? Sí. Entonces, ante ese hecho, está el jefe de nuestro regimiento se ofrece al regimiento para ir a Malvinas, para viajar directamente a Malvinas. Porque aducía de que, como el regimiento había estado en todo tipo de combates o luchas, qué sé yo, y que él consideraba que las tropas que él tenía en ese regimiento estaban preparadas para estar en Malvinas y combatir en Malvinas. Ajá. ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdón que te interrumpa. ¿Y ustedes se consideraban que estaban preparados para...? Yo te estoy diciendo lo que él le dijo digamos, porque un regimiento es una partecita, ¿tá?, de un cuerpo. ¿Entendés? Dentro de ese cuerpo está la infantería, la ingeniería, los ingenieros que arman puentes, los que minan, ¿entendés? Hay todo un equipo, la brigada donde están todos los militares de alto rango, ¿entendés?, coroneles, generales, que son los ideólogos, ¿entendés? Dentro de los ideólogos, digamos, ellos se dividen en distintas tareas, ¿entendés? Después está la intendencia, está el grupo que provee los camiones, después está el grupo de helicópteros, los tanques. Todo eso es un cuerpo de infantería. Es una cosa enorme, ¿entendés?, que un regimiento se compone de 1.200 o 1.300 soldados, ¿tá?, que cada compañía se compone de 100 y pico de soldados, ¿tá?, y un cuerpo vendría a tener alrededor de 2.000, 3.000 soldados. ¿Entienden? Después a eso se agregan los oficiales. Yo, para que se den cuenta que es un volumen grandísimo. Pero no todos fuimos a Malvinas. El cuerpo se movió hacia el sur.
Una parte quedó en Bahía Blanca, otra parte quedó en distintos puntos estratégicos, ¿tá? ¿Por qué? Porque una vez que nosotros nos trasladamos a Malvinas, ¿tá? Este resto tenía que estar proveyéndonos de armamento, de municiones, de alimentos, ¿me entienden?, de movilidad, ¿me entienden? Todos los que quedaron acá en el continente tenían que proveernos a nosotros que estábamos en Malvinas de todas las cosas que nosotros necesitábamos. Únicamente para nosotros, no para el resto de los demás soldados. Los demás cuerpos tienen cada uno también sus áreas, ¿entienden? Bueno, para nosotros en ese momento, digamos, éramos pocos, porque ya era la última baja. El día 4 de abril se da la orden que la clase 63 se la traiga de campo, estaba en instrucción. Vuelve la clase 63 al regimiento y para el 7 de abril nos informan de que van a convocar a toda nuestra clase 62 por esto que yo te decía, que el jefe del regimiento ofrecía al regimiento para ir a Malvinas. Yo esto les voy a contar en base a lo que sucedió en mi regimiento, no en otras unidades. Nosotros éramos soldados viejos. Los otros eran clase 63, eran soldados nuevos. Entonces, entre que ellos vayan, íbamos nosotros. Pero hubo muchas condiciones. Un ejemplo, en esa época, estoy hablando de una época que estaba la dictadura de gobierno, ¿entiendes? Y había leyes totalmente diferentes a las que hay hoy en democracia. El que robaba o el que sea, ya te cazaban de los pelos y iba al cara. No es como hay que quedar, iba a la televisión. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta una persona que laburaba en el ferrocarril, en una barrera y había un accidente, iba preso. Entonces, muchos jóvenes que estábamos haciendo el servicio militar, en su sentido, intercambiaron ir a Malvinas porque dejen libre a su papá, a su hermano, no que habían delinquido, pero que estaban presos por un accidente, ¿entiendes? Si se quedó dormido o el colectivo pasó y el tren lo pisó, lo atropelló, ¿me entendés? Ese hombre iba en cana, iba preso. Entonces intercambiaron ir ellos a Malvinas a cambio de eso, o intercambiaron ir ellos a Malvinas por el hermano mayor que estaba preso, porque para que se quede a cuidar la mamá, porque era así la ley, ¿entendés? En esa época. El hijo mayor se tenía que quedar a cuidar la mamá. Entonces había compañeros nuestros que eran menores, pero tenían el hermano mayor preso, lo dejaban en libertad para quedarse con la mamá y ellos iban con nosotros a Malvinas, digamos. Hubo muchas cosas. Como también, te voy a explicar lo otro, el hijo del abogado, el hijo de un médico, de un comisario, de un general que no viajó a Malvinas. Y otro que obligado, porque era el hijo del general, tenía que ir. Digamos, se dan muchas cosas, ¿me entiendes? En eso que vos preguntabas, ¿cómo me sentí? En ese momento nosotros lo tomamos como un viaje, una instrucción más de todas las que habíamos tenido hasta ese momento. Nosotros en el año tuvimos muchas instrucciones. Y encima, como el regimiento nuestro está considerado un regimiento rebelde, rebelde ¿por qué? Porque no iban todos los soldados buenos. Los pocos hijos de abogados, médicos, militares, qué sé yo, empresarios que iban a ese regimiento, iban porque eran tipos que estaban en la facultad y habían pedido prórroga, y justo como sucede eso, ellos tenían que haber hecho la colimba en ese regimiento, entonces los incorporan. Entonces por eso yo tenía compañeros míos que tenían 26 años, 27 años, algunos eran médicos, otros abogados, otros estaban por recibir, ingenieros, qué sé yo, no me acuerdo todo, pero había gente profesional, teníamos mucha, como teníamos delincuentes también, porque todos los desertores a la colimba, que se los fue a buscar a la casa.
Entonces teníamos desde los profesionales hasta los desertores. Y gente que estaba presa también en el 8 de tanque, se llama Galeno, todo, también que se habían ofrecido para ir, ¿entendés? Y estaban dentro del servicio militar. Entonces, las unidades nuestras, las compañías nuestras de nuestro regimiento fueron mezclados. Y entre esos mezclados, en otras compañías, que no sucedió en la mía, llevaron clase 63. Un error muy grande que cometieron algunos oficiales, ¿verdad? De haber permitido eso. En mi compañía de eso no sucedió. Bueno, y así nos emprendimos en esa aventura de ir a Malvinas. Bueno, bien. ¿Viste? Bueno, separándonos de la pregunta, por ejemplo, eso de que contaste de que había gente que por haber cometido los parientes por un error o lo que sea, un crimen, que lo intercambiaban de Malvinas, yo por ejemplo en mi caso no lo sabía, y tampoco lo leí en ningún diario ni en ningún noticiero que haya visto de esa época. O sea, sinceramente eso no para mí. No, porque eso sucedió, eso fue interno, sí. Porque el general en un momento pone toda la tropa y él nos informa esto de que había ofrecido el regimiento para ir allá. Entonces él dijo de que el que no quería ir no tenía obligación de ir, que diera un paso para atrás, ¿verdad? Que se fueran atrás de las columnas que estaban formadas. Sí. Entonces después los oficiales fueron a hablar con estos soldados y ellos de ahí empezó a salir de todos los temas, ¿entienden? Y bueno, hubo soldados que dijeron, yo iría, pero ¿quién queda con mi mamá? ¿Quién queda con mis hermanos? ¿Qué pasa? ¿Entendés? Digamos, y ahí se empezaron a hacer gestiones, ¿entendés? Como estaban el juez, el fiscal ahí de La Plata, estaban todos, un montón hasta de la Policía Federal, los servicios de inteligencia, de todo en ese momento. Sí, porque era muy importante, ¿viste? Porque había muchos hijos de milicos que fueron con nosotros, ¿verdad? A Malvinas. Te digo, bueno, hasta el ahijado del cantinero viajó con nosotros a Malvinas. Bueno, entonces, bueno, se hicieron todas esas gestiones, que no se hicieron en otras unidades. ¿Me entendés? Pero ¿por qué? Se los explico esto, ¿por qué? Porque nosotros teníamos personal, digamos, los compañeros estos que habían estudiado abogacía, fueron los gestores. Como en Malvinas, nosotros teníamos médicos, cosa que otras unidades no las tenían. ¿Comprenden? Entre sus mismas tropas. ¿Comprenden? Y eso te hace diferente en la hora del combate. O para determinadas cosas. La siguiente pregunta. ¿Con cuántos conocidos viajó a Malvinas? De mi barrio, bueno, yo te iba a decir, de mi barrio viajamos los 27 que jugábamos la pelota, todo. De la escuela viajé con 4. Los 27 volvimos y los 4 volvimos. Pero tengo otros compañeros del barrio, o de la sociedad de fomento, del club, que fallecieron, digamos, ¿tá? ¿De qué barrio estamos hablando? Almirante Verón, José Mármol. José Mármol, Calzado, San José, Adroguero, todo eso de Temper le rodean José Mármol. Y éramos de ahí, de esa zona. No vivíamos todos en la misma cuadra de mi casa, pero vivíamos, digamos, porque visto para los campeonatos se elegían los mejores jugadores, ¿viste? Entonces, y yo para esa época participé de los campeonatos de Vita y bueno, teníamos un equipo que lo formó un carnicero, que era director técnico nuestro, entonces éramos, no éramos de mi casa, éramos 3. Después había uno de San José, de Calzada, de Bursaco, de Temper, ¿viste? Cuando se juntaban todos en el partido, no en el fútbol, todos mismos se encontraban también, ¿no? Sí.
¿Siguen estando en contacto algunos? Sí, yo sigo en contacto. No todos los días, o para el 2 de abril sí, en los actos, en las fiestas, ¿entendés? O en alguna cosa nos vemos, ¿viste? Bueno, este año que pasó, el general nuevo que entró, entregó una medalla en Campo de Mayo, y ahí nos citamos todos, y ahí nos vimos con los oficiales, ¿entendés? Nos vimos ahí, una gran masa que no nos veíamos, ¿viste? A las 5, siguiente pregunta. ¿Qué sensación tuviste cuando estabas viajando hacia Malvinas? ¿O cómo te sentiste? Mira, yo cuando estaba en el regimiento, el día 11 empezaron a traer los micros para trasladarnos al Palomar, para llevarnos a Malvinas. Está la compañía comando, la compañía A, la compañía B, la compañía C, la compañía de servicio y la destino. Y en toda la gente que se tuvo. A todo eso, todo de equipo, ¿tá? Las municiones y todo, ¿no? Cuando nos toca a nosotros, ¿tá? Nos toca, no me acuerdo bien si era martes o viernes, 13. Ni loco, nos vamos a ir el día 13. Entonces nos escapábamos, nos íbamos al baño, nos íbamos para acá, para allá, ¿viste? Tratábamos de retrasar toda la salida. De último, un compañero nuestro dijo, vamos hermano, vámonos, vámonos. Después lo editamos. Y ahora vamos a comer pizza por ahí. Y saltamos, digamos, el regimiento, en la pileta donde están los oficiales, tiene esa altura, la pared. Saltamos la pared, sin armamento, con la ropa verde, ¿no? Saltamos la pared, unos 40, 50, y nos fuimos todos a lo que es la estación de trenes de la Ciudad de La Plata. Sí. Donde está la barrera hay una parrilla. Sí, en la esquina. Bueno, ¿no? Sí. Ahí en esa parrilla nos fuimos a comer. Comimos, pipamos. Y a la madrugada, como del día 14, como a las 4 de la mañana, arrancamos para el regimiento caminando, todos 50. Toda la gente saludándonos. ¿No? Pues claro, viste, la gente que andaba en la ciudad, viste, todos, como sabíamos que eran del regimiento 7, todos nos saludaban, chao chicos, chao, se van a Malvinas, chao. Qué beso, qué abrazo, viste, todo así hasta el regimiento. Todos se imaginan que bien no íbamos, ¿no? Bueno, llegamos al regimiento, nos abren las puertas y el jefe del regimiento y todos los oficiales nos miraban diciendo, siempre tenemos la oveja negra de la familia del regimiento, y eso éramos nosotros, ¿no? Porque digamos, siempre en el regimiento había gente que hacía estas macanas, ¿no? Y bueno, entramos al regimiento y bueno, de ahí ya nos fuimos cantando. Llegamos al Palomar cantando, subimos al avión Boeing 707 sin asiento, entramos adentro sentados uno al lado del otro. Una pregunta, ¿no era que a esos ahí no se les llamaban aviones chancho, puede ser? No, ese es el Hércules. El Hércules. No, yo te estoy hablando de aviones de pasajeros 707, los aviones de pasajeros. Se les saca todos los asientos, ¿verdad? Y te sentás en unas planchas de metal, de aluminio. Bueno, y ahí vamos sentados todos. Sin cinturón de seguridad, la zapata no pasó, no se muchito, ¿no? Nada. No había baño, nada. Ahora estamos hasta Río Gallego, nada. En Río Gallego sí, estaban los helicópteros y las chanchas para cruzar. Pero en Malvinas hay un problema, hay mucho viento, es una zona de viento. Malvinas, el estrecho de Magallanes, todo el estrecho, toda esa zona, hay muchos vientos. Porque hay mucho campo. Como hay campo allá hay mucho viento. No, agua. No te campo. No, por las montañas sí. No, hay agua. Las olas 7 metros de altura. Por eso dicen que los aviones se metían dentro de las olas, ¿viste cómo se hace la ola? Los Mirage,
se metían entre las olas y aparecían de golpe. ¿Viste? Cuando la ola empieza a caer, ellos hacían lo contrario y aparecían de golpe. ¿Entendés? Porque los radares no los detectaban, porque estaban dentro de la ola. Según dicen otros pilotos, estaban re locos. Y imagínate los barcos. Mucho viento, mucho viento. Ponele, el día más lindo que tuvimos, que fueron 3 horas en Malvinas, decir, el día más lindo que estuvo, fueron 3 horas de sol entre las 12 y las 2 de la tarde, y hacía 150 de viento. Mucho viento, todo el día. Al haber tanto viento, digamos, vos podías estar a la noche estrellado y a las 2 horas todo nublado, muy cambiante todo. Y el terreno de Malvinas no es tierra como acá, es turba. La turba es el pasto que crece sobre el pasto y se pudre y va creciendo y así, ¿no? No, peor. Porque el fango, dentro de todo, tiene su consistencia. Eso no tiene consistencia. Es musgo. Donde hay agua, peor otra vez. Donde hay agua, ya como te enterrás, es como un chundís. Te cuesta mucho. Y más con todo el equipo que teníamos, más chundís. Muy, digamos, conocer el terreno de Malvinas, digamos, a nosotros nos sirvió mucho los primeros días por eso. Porque conocíamos el terreno y sabíamos por dónde teníamos que caminar, por dónde ir. Eso nos valió mucho al final de la guerra, ¿no? Para replegarnos. Siguiente punto. ¿Cómo eran sus días y sus noches durante la estadía en las islas? Nosotros cuando llegamos a las islas, bueno, primero fue divertido, fue lindo porque no conocemos las islas. Y habíamos llegado, según nos habían dicho, hasta el 28 de mayo. Que entre el 20 de mayo y el 28 de mayo venía el relevo nuestro, digamos, nosotros nos volvíamos al continente y quedaba otro regimiento en el lugar donde estábamos. Que nos tocaba todo un sector, ¿tá?, que protegía a Puerto Argentino, con posibilidades de que en una de esas, si era necesario, avanzar en el terreno hacia donde estaba Puerto San Carlos. El general lo había dispuesto así porque otro general, compañero de él, estaba en Puerto San Carlos. ¿Entendés? Y él le quería hacer de reserva a ese regimiento. Y como nosotros estábamos entrenados para hacer tropas aerotransportadas, ¿no? Aerotransportadas vienen los helicópteros, subís, te llevan, te trasladan. Nosotros estábamos preparados para ese tipo de operativos, que lo hacíamos en la costa de las islas para capturar cualquier desembarco, ¿viste? Como nos informaban, lo que sea. Nosotros íbamos a la costa con los comandos y hacíamos eso, capturábamos a todo tipo de desembarco que querían hacer, comandos ingleses, lo que sea. Bueno, que fuera. Claro, porque no todos eran ingleses. Estaban los ingleses, estaban los surcas, estaban los mercenarios, ¿no? Digamos, no son iguales, ¿tá? Los soldados de la reina actúan a lo último de todo. Los primeros que combaten son los mercenarios y los surcas o cualquier otro que esté contratado. Detrás de ellos recién vienen las tropas de los ingleses. ¿Cómo le racionaban y a cuánto le brindaban el alimento? En Malvinas, a medida que se fueron pasando los días, y hasta fines de abril fue una cosa, por el clima. Después de abril viene mayo, viene el invierno. El piso se empieza a congelar, les empiezan a caer las heladas. Entonces tuvimos que hablar con el jefe de la compañía, el jefe de mi sección, habla con él y le dice: tengo que reorganizar las guardias y el movimiento de las tropas,
¿Por qué? Porque en Malvinas llueve 1 hora, llueve 2 horas, 5 horas, no llueve, entonces te moja la ropa. Y si se te moja, después corres peligro de hipotermia o congelamiento, y después viene el pie de trinchera, o las manos también, que se te hace como el pie de trinchera, ¿no? ¿Vieron cuando las manos se van quebrando? Estas marcas se van quebrando. Bueno, después estas infecciones. ¿Como la cangrena? Claro, después viene la cangrena. Y si no, te tienen que cortar el dedo, la mano, el brazo, depende. Entonces, para que no ocurra eso, digamos, tuvimos que hacer todo un horario de guardias, y que los que iban a descansar descansen, que se saquen la ropa, que se sequen, que duerman, que descansen, para poder después hacer la guardia, ¿entendés? Y resistir las horas que había que resistir. Y también, aparte, la comida, que comíamos, todos, no uno solo, todos. Entonces tuvimos que armar grupos para ir al pueblo a traer la mercadería, porque por ahí el helicóptero te traía 2 bolsas de papa, de cebolla, ¿me entendés? Y verdura. ¿Y qué hacemos? ¿Entiendes? Entonces, digamos, teníamos que ir a buscar galletitas, chocolate, otras calorías que se necesitan para el frío, para resistir, ¿ya? Azúcar, leche, toddy, todas esas cosas, para hacer batido, todo, que después tuvimos que revertirlo eso, porque muchos compañeros empezaron a hacer leche batida, ¿ya? Y después se constipaban, se le quedaban cosas. Sí, no podía hacer nada. ¿Y por eso tenían un almacén general, algo donde abastecerse para ir a buscar al pueblo? ¿O... El pueblo sí, la Argentina. Claro, nosotros estábamos casi 15 kilómetros. ¿Caminando? Y a veces íbamos caminando y buscábamos a algún compañero nuestro que estuviera con algún camión, ¿no? Y le decíamos, mira, hablamos con tal oficial o con alguien para abrir un container y sacar todo lo que se pudiera, lo que nosotros necesitáramos. Entonces iba con el camión, cargábamos todo, y él se mandaba con el camión lo más cercano posible que nos dejara de donde teníamos que ir nosotros, y de ahí empezábamos a caminar con todo el alimento, ¿no? Dejábamos a un grupo ahí en la montaña de alimentos, porque si te van, vienen los de otras compañías, como se llevaban. Y bueno, íbamos, llevábamos, y después venía otro grupo, que estaba en descanso, a buscar las demás cosas, y así. Esas son las... Y después otra de las cosas que nos organizamos es durante la noche también agarrar el papelito que vos tenés, que escribían los chicos de las escuelas, o las mamás, o los papás, o los vecinos, que nos mandaban, leerlo, ¿no? Y después que se leían cartas o cosas que traíamos también del pueblo, rezábamos. Porque tenés que ver cómo se cuida el espíritu de acá. Sin esto no servís para la guerra, porque te cunde el miedo o la desesperación, y en la guerra no puedes tener nada de eso, porque si no vas candidato a morir después de la... ¿Y cada cuánto se hacía el rotativo de la guardia? Más o menos. Depende del frío y el viento y de la lluvia. Hubo guardias que ya los últimos días ya congelado estaba, que ya nevaba, no nevaba como Bariloche, pero sí caía agua helada, ¿no? Se congelaba todo el piso, media hora, 1 hora, porque pese a que ya teníamos barba, el viento te corta la piel. Digamos, como no teníamos crema Pons ni nada de eso, agarrábamos la grasa de la oveja, lo que sea, y nos poníamos. ¿Comprenden? Yo no sé cómo es eso. Las manos también. ¿Era húmedo encima o seco? Todo húmedo, todo agua con todo. Lo que pasa es que te explico. Hacé de cuenta que la Islas Malvinas es una esponja. ¿Ah? Esto es agua dulce. Si vos le echás agua salada, ¿dónde queda el agua salada? Abajo. Y el agua dulce sube. En Malvinas ocurría lo mismo.
cuando la marea subía, subía el agua dulce. ¿Tá? Así que todos los compañeros que se les dio por hacer un pozo, para hacer el pozo Zorro que se hace acá en el continente, ¿tá? Se les llenaba de agua. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Los compañeros nuestros que estaban en la facultad de ingeniería nos dijeron, no hagamos eso. Busquemos piedra o lo que sea y armamos sobre este mismo piso, levantábamos todo un parapeto, ¿no? Con piedra o lo que sea, ¿no? Y empezamos a camuflarlo como estaba el terreno, ¿entendés? Sin tocarlo, ¿entendés? Porque hacer un pozo era una macana, porque después el agua te lo chupaba con eso. Como te claro, una pérdida de tiempo, digamos. Perdían el tiempo haciendo el pozo, a la trinchera. No, lo hacían, pero cuando vos no ibas a dormir, lo que sea, cuando el mar subía, el agua dulce iba y se metía dentro de tu pozo y terminabas todo mojado. Eso le pasó a muchos soldados. Ustedes no sé si van a ver fotos, revistas o documentales, cosas. Bueno, si lo ven a Casalceu en varias películas, varios videos, van a ver que él está parado así y está haciendo el reportaje a los soldados. Y le dice, tenemos agua, ¿entendés? Bueno, esas son negligencias de los oficiales, ¿entendés? De no haber hecho las cosas como correspondía, cuidando la tropa, ¿entendés? Nosotros eso no lo hicimos. Por eso te digo que los mismos compañeros nuestros que habían estudiado en ingeniería, habían hablado con los oficiales y habíamos empezado a hallar todas las formas de cubrirnos en el mismo terreno. ¿De qué manera era el tratado de lo que estaban al mando? Nosotros, bueno, digamos, la gran mayoría, digamos, yo no voy a hablar por el resto de las demás tropas, voy a hablar por la mía. Nosotros tuvimos un solo sargento ayudante que no era nuestro, no era de mi compañía, lo mandan a último momento con mi compañía. Sabíamos que era un tipo jodido. Y bueno, un día volvemos de la ciudad, de buscar alimento, y un compañero nos informa enseguida que hay un compañero nuestro que lo habían escaqueado. Fuimos a preguntar por qué se le había escaqueado, ¿no? Y nos informa porque había desobedecido una orden. Y la orden fue que el tipo le había ordenado que lleve todas las bebidas y las latas de dulce batata, dulce membrillo y queso a la carpa de él. Y él se negó. Entonces, como se negó, le dijo a los suboficiales que lo escaquearon. Y los suboficiales obedecieron. Entonces fuimos nosotros, lo desatamos, y cuando vino este hombre, que empezó a darle órdenes a todos, un compañero mío cargó su arma y le disparó como 7 o 8 tiros. No lo mató. Le tiró nada. Le dijo, la próxima te mato. Y de ahí tuvimos una charla con todos los oficiales y suboficiales y dijimos, ninguno se atreva a tocar un soldado y nosotros no le vamos a tocar el cuero a ustedes. Y de ahí no hubo más problemas con nosotros, digamos, hubo un respeto mutuo. Pero también te voy a decir de que muchos de los cabos eran de la misma edad nuestra. Nosotros teníamos 21 años, 20 años, y ellos tenían 22 o 23. Este tipo que te estoy hablando tenía 35, 38, por ahí tenía este sargento ayudante. Y ya en el regimiento había hecho desastre con mucha gente. Era un tipo que se lo conocía porque le hacía meter a los soldados en los brazos dentro de los hormigueros. No tanto. Bueno, es lo que se llama pagar derecho de piso, eso que decía. No. Abusador entonces. Ese abusaba de... Abusador. Abusaba de su cargo con muchos soldados, por lo que nosotros sabemos. En mi compañía estuvo en ese momento, que después se fue. Que después, bueno, este es un comentario que yo quería decir, cuando volvemos de Malvinas, cuando vamos apenas volvemos de Malvinas, nosotros nos entregan la medalla de nuestro regimiento, ¿viste? Nuestro regimiento tiene una medalla que se dice Regimiento de Infantería 7 de la Plata, en la cancha de estudiantes se nos va a dar esa medalla.
Y justo que estábamos, los compañeros nuestros, para subir al escenario a recibir la medalla, vemos que aparece este tipo. ¿Verdad? Y se le fueron encima un montón de soldados, ya alguna de trompada con oficiales, suboficiales, porque no todos sabían lo que había sucedido en Malvinas. Y hubo una pelea ahí con los PM, todo, y se pudrió todo. De última, sí. Porque ahí se cortó, no se entregó la medalla. ¿No? Pero ese tipo desapareció totalmente. Y hoy actualmente muchos compañeros míos actuaron en la fuerza pidiendo que este hombre se lo degrade, se lo retire de la fuerza ya hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, él no figura en ningún lado, ¿no? Vivo supongo que debe estar, supongo. Sí, Siguiente pregunta. Durante el enfrentamiento con los ingleses, ¿cómo era la sensación? Mira, digna no es, digamos, lo único que yo te puedo decir que diferente a los demás, nosotros nos toca todo un sector que se llama sector plata. En la punta de ese sector, cuando termina, está Montelón. Montelón es una altura alta, más alta que las normales. Después había otra altura más alta que las Dos Hermanas. Y después más lejos, unos 20 kilómetros, está el Monte Rivadavia. Si vos ves las islas, donde vas a ver que está casi en el centro de las islas, esa montaña se llama Rivadavia. Bueno, nosotros le llamamos Rivadavia, no sé cómo le llamamos. Detrás de esa montaña está Ganso Verde. Ganso Verde supuestamente era una laguna gigante que desapareció con el tiempo. Los ingleses desembarcan en Puerto San Carlos, y de ahí se van hacia Ganso Verde, y después regresan, todos pensando que iban a atacar por Dos Hermanas y por Tombledon, ¿no? Que es por la otra parte de atrás de Malvinas, esperando todas las fuerzas de Puerto Argentino esperando el ataque por ahí. Y los ingleses, se ve que haciendo espionaje, no sé cómo, con los satélites, deciden atacar por mi sector, donde estábamos nosotros. Entonces mandan a los Urcas. En Monte London había toda una compañía, la compañía B del regimiento. Y los Urcas atacan a la primera sección de esa compañía, que eran 56 soldados en ese momento. Ellos atacan de noche, esto fue la noche del 11 de junio. Ellos estaban degollando a la guardia, a todos los soldados de guardia. En eso un soldado, en las guardias hay contraseñas. Un soldado saca la cabeza por la carpa y tira la contraseña. Como no ve la respuesta, se viste, sale, tira la contraseña de vuelta, como no le contestan, carga el fusil y dispara. Y ahí empezó el combate. 9 de la noche, 9:30 de la noche, 10. Para las 11 y pico de la noche, el oficial del Monte London dice de que estaban copados, estaban rodeados. Entonces el oficial que estaba a cargo nuestro, Castañeda, dice, bueno, soldado, voy a ir a hablar con el jefe de compañía, le voy a pedir permiso, y todo aquel que me quiera acompañar, vamos a ir a reforzar la compañía de material. Como nosotros teníamos compañeros nuestros que habían hecho la colimba con nosotros, y estaban ahí, porque como, ¿se acuerdan que yo les dije que en el regimiento nosotros nos fuimos? Muchos de los compañeros que quedaron con todo el equipo, todo que se quedaron porque no se quisieron ir, los hicieron cubrir los agujeros que tenía la compañía B. El faltante de soldados que tenían ellos, los cubrieron con esos soldados. Entonces ellos fueron con esa bomba. Entonces le dijimos, no, jefe, vamos a ir para ir allá. Y bueno, entonces nos pusimos, mientras combatían, nos pusimos a caminar a las 10 de la noche hacia Montelón,
que son como 10 kilómetros, 7 kilómetros. Lo que pasa es que yo te digo kilómetros, no es en línea recta. No. Digamos, si lo hago, si lo tengo que decir línea recta, ¿entendés? Montelón está a 2 kilómetros. Pero como son subidas y bajadas, y está la turba, que la tenemos que esquivar, todo, ¿entendés? Se te hacen 7 kilómetros. Para las 12 de la noche nosotros llegamos a Montelón. Ya los ingleses habían tomado la primera sección de la compañía B. Y ya se habían expandido por bastantes lugares. Entonces el oficial nuestro se presenta con el oficial de ahí y le dice, bueno, yo voy a ver cómo recupero todo el despacho perdido. Bueno, entonces nos dividió, ¿tá? Y todos fuimos con distintas tareas a realizar. Teníamos que reagrupar a todos los soldados, ver a todos, a recuperar a todos los heridos, ¿entendés? Y encima contraatacar. Entonces, ¿qué ocurre? Los ingleses, pensando de que ya habían tomado el monte, se pararon y empezaron a caminar. Y en Malvinas no tenés donde esconderte, no hay un árbol, no hay nada. Entonces, tipo 3 de la mañana, 2:30, 3 de la mañana, hay unas luces que se tiran con unos morteros, ¿tá? Que se cuelgan con un paracaídas, ¿entendés? Y alumbran todo. ¿Tipo bengalas? Sí, son bengalas, son más grandes. ¿Entendés? Alumbran todo. Ellos tiraron eso pensando asustarnos a nosotros, ¿tá? Y lo que se asustaron fueron ellos, ¿por qué? Porque estábamos nosotros. Y nosotros estábamos a favor porque estábamos en Monte London y hay piedras. Entonces estábamos escondidos atrás de las piedras y bueno, dicen los otros soldados de los otros regimientos, dicen que fue algo impresionante. Porque eran, te imaginás que nosotros nos parábamos de tirar y ellos no paraban tampoco de tirar porque si no los mataban, ¿verdad? Digamos, era una cosa recíproca. Entonces era una cosa, dicen, ¿no? De ver balas que iban para allá y balas que iban para acá, cañonazos, bombas, ¿verdad? Digamos, dicen que... Y bueno, fue el combate más largo que hubo, porque empezó a las 11 de la noche, duró hasta las 8 de la mañana, ¿tá? 8 de la mañana más o menos se calmó un poco el fuego, ¿tá? Pero seguía habiendo, digamos, muchos los francotiradores, ¿no? Por suerte, por ese momento ya nosotros nos estaban respaldando los comandos argentinos, entonces estaban francotiradores como francotiradores, ¿verdad? Pero a todo eso, nosotros tratando de replegarnos, ¿tá? Para formar otra línea, ¿tá? Y sacando los heridos, todo, ¿no? En esa época ya amanecía 10:30, 11, había luz. Y a las 3 de la tarde ya anochecía. Ese era el promedio de luz que tenía. Así que ya a las 4 de la tarde, 5, estábamos los tiros de vuelta. Y replegándonos. ¿Tá? Bueno, así pasamos el 12, el 11, el 12, el 13, hasta el 14. Hasta el día 14 que vino la Cruz Roja Internacional con una bandera blanca, ¿no? Y se hizo el cese del fuego. ¿Respetaron la bandera blanca? Sí. Ah, bien. Sí, porque ellos que no podían avanzar sobre ese lado, ellos habían avanzado sobre el Monte Dos Hermanas, sobre la otra parte ya habían avanzado, pero sobre ese lado no podían avanzar. Entonces, digamos, tuvieron que negociar. Y en la negociación fue un cese de fuego, ¿tá? Y un retiro de las tropas, ¿tá? Porque no hubo rendición. No. ¿Alguna pregunta? Vos me preguntaste qué sentía. No se siente nada. ¿Cómo te puedo decir? El que se anima a disparar un arma y a matar, hay algunos que entran en shock, ¿tá? O hay otros que el miedo primero los ataca y después por una cuestión de sobrevivencia atacás. Hay otros que no, hay otros que lloran y se van. Y hay otros que es como un boxeador, ¿no? Como un boxeador se prepara
Y cuando empieza a pelear, y la adrenalina te va cubriendo. Cuando vos empezás a matar es lo mismo. El tema es después regresar. Hay gente que regresa y gente que no regresa. Y hay gente que regresa y hay que ver cómo regresa. Y bueno, son todas sensaciones que en cada persona y en cada cuerpo y en cada sensación es diferente. Oye, disparás o matás o te matan ahí. Matás o te matan. Claro, pero después de eso regresar. ¿Me entendés? Cuando digamos, por ahí vos disparaste, empezaste a tirar. ¿Entendés? Vos tiraste, te desprendiste, te salvaste, vos te hirieron. Tu cabeza después tiene que regresar a tu normalidad. Hay gente que regresa, hay gente que no regresa. Hay gente que después por vida sueña. ¿Entendés? Digamos, depende, ¿viste? Porque no somos todos iguales. Y no a todos los aspectos de la misma manera. Y eso voy al hecho de no contaste las sensaciones. Cada soldado tiene una sensación diferente. ¿Tá? Mismo hoy hay muchos compañeros que vuelven a Malvinas y cada uno tiene una sensación diferente. Unos lloran, otros no, otros hoy descansan, otros no, otros tienen más recuerdos que antes. ¿Cómo se organizaban para hacer la guardia en el lugar? Bueno, eso ya te lo dije, eso depende del horario, el clima y cómo estaba. Recuerden siempre de que en Malvinas hay mucho viento, mucha lluvia, mucha agua y tenías que cuidar el cuerpo. Sí, no es como el norte, en el norte es seco y... Sí, que me chico. ¿Cómo fue el regreso de Malvinas hasta acá? Bueno, o sea, nosotros una vez que ya se lanzó el fuego, después nuestros oficiales hablan con los ingleses y hay un inglés que para mí, yo creo que eran de los servicios de inteligencia de los ingleses, deciden no tocarnos a nosotros. Porque yo te puedo decir hoy que a nosotros, digamos, los que más habíamos combatido, por ejemplo el B-5 y Infantería Marina tampoco, nos dejan regresar a Puerto Argentino con todo el armamento, no nos sacan nada, ¿verdad? Ni tampoco se nos oponen en nada, ¿verdad? Digamos, como que los tipos sabían que nuestra cabeza tenía que regresar primero, ¿me entendés? Y si ellos nos sacaban el armamento o pasaba algo, iba a seguir el quilombo, ¿viste? Entonces nos dicen de que podemos volver tranquilos a Puerto Argentino, ¿tá? Y cuando llegamos a Puerto Argentino nos dicen tienen hambre, ahí tienen los containers, agarren la comida que ustedes quieran y ahí están los balcones de las ovejas, si quieren vayan a descansar. Entonces, digamos, trataron de molestarnos lo menos posible, ¿no? No, para nada. Y trataban de ubicar a nuestros oficiales y manejarse con ellos, que en realidad se manejaron más con soldados que con oficiales. ¿Por qué? No encontraron ningún oficial. Porque no sabían inglés. Claro. Tropas argentinas, los suboficiales eran la gran mayoría de las provincias y muy pocos de ellos aprendían inglés. Entonces muchos soldados de la facultad que habían estudiado inglés eran los que traducían. Entonces dependían mucho de la traducción de los soldados, ¿no? Y no de los oficiales. Y en regreso, luego que vamos a Puerto Argentino, bueno, ahí, por eso les digo, los mismos ingleses con las tropas argentinas y con Menéndez, con su grupo de general, qué sé yo, todo lo que se tenía, resuelven con los ingleses y empiezan a hacer la lista. ¿Acá? Con todos los regimientos 7, acá, al Cambrón. Todos los del B-5, acá, ¿entendés? Todos los regimientos 3, digamos, primero de todo, ¿entendés? Y nos